Quiero que traigas a tu mente cuáles son los dinosaurios más famosos. Tal vez pienses en un tiranosaurio o en un triceratops. Ahora quiero que los olvides por unos minutos. Tan solo piensa que realmente solo conocemos un tercio de los animales que vivieron en la era mesozoica, y entre los que conocemos, muy pocos son realmente reconocidos. Exploremos la diversidad que hay entre los dinosaurios, como aquellos que son menos conocidos, pero fascinantes, como los dinosaurios acorazados, los dinosaurios con cuernos y los dinosaurios con espinas. Sin ningún orden en particular, aquí están algunos de los 10 dinosaurios más sorprendentes desvelados por los científicos. Australopithecus cooperensis. Su nombre significa el titán del sur. Es el nombre dado por los científicos a un nuevo género de dinosaurios saurópodo, popularmente llamados dinosaurios de cuello largo, identificado en Australia y representado por una única especie conocida hasta ahora. El Australopithecus cooperensis se trata del mayor dinosaurio que se ha encontrado en Australia. Medía entre 25 y 30 metros de longitud, y según las estimaciones, es uno de los 15 más grandes en todo el mundo. Los huesos se han comparado con otras especies similares encontradas en la zona, y se ha llegado a la conclusión de que todas pertenecían a una misma familia, los diamantinosaurios, de los que el Australopithecus cooperensis es la especie más grande conocida. Los siguen el Wintonotithecus watsi y otras dos especies más pequeñas en tamaño y de complexión más compacta, el Diamantinosaurus matildae y el Savanosaurus heliotorum. Amargasaurus. El género Amargasaurus comprende a un grupo de ejemplares que pertenecen a los dinosaurios saurisquios, saurópodos, dicreosáuridos. Su nombre proviene del griego y significa reptil de amarga, ya que fue encontrado en la formación La Amarga, que se encuentra en el territorio que actualmente conocemos como Sudamérica. Al igual que el Dicraeosaurus, el Amargasaurus era un saurópodo dicreosáurido, lo que significa que de su columna vertebral nacía una espina bífida que recorría gran parte del cuello y la espalda, una característica del grupo que aún en la actualidad sigue siendo estudiada. Halscaraptor. El Halscaraptor squiliei, en latín, ladrón de Halska, descrito a partir de un esqueleto casi completo incrustado en roca, es un terópodo semiacuático que vivió en la actual Mongolia durante el periodo Cretácico superior. Entonces, la zona se parecía a la actual cuenca del Nilo, con lagos y ríos ricos en alimento que fluían sobre un paisaje árido y arenoso. Como ocurre con los depredadores acuáticos modernos, la cara del dinosaurio parecía haber tenido un exquisito sentido del tacto, muy útil para encontrar presas en aguas turbias. Sus pequeños dientes le habrían ayudado a atrapar peces diminutos, y su espina dorsal flexible y sus extremidades delanteras a modo de aletas sugieren que podía desplazarse por el agua con facilidad. Concavenator, conocido como el cazador jorobado de Cuenca, se trata de un dinosaurio bípedo que vivió a principios del Cretácico, aproximadamente 130 a 125 millones de años, de la familia de los Carcharodontosauridae. Era el primo ibérico del famoso Carcharodontosaurus. Medía cerca de 2 metros de altura por 6 de longitud. Este dinosaurio tenía remiges. Las remiges son las plumas que se insertan en el ala de las aves y sirven para controlar el vuelo. En el fósil del Concavenator aparecen unas estructuras con forma de protuberancias muy similares a las que las aves actuales tienen para anclar las plumas, pues aparecen casi exclusivamente en los antebrazos. Leptoceratops. El género Leptoceratops es un género de dinosaurios ornitisquios ceratopsianos del Cretácico de hace aproximadamente 69 millones de años. Aún pareciendo ejemplares primitivos por su tamaño, en realidad son ejemplares tardíos que convivieron con los últimos dinosaurios antes de su extinción en el Cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años. Tenían los brazos más cortos que las patas, lo que hizo pensar a muchos paleontólogos que este Leptoceratops podía incluso correr a 2 patas. Mamenchisaurus. El Mamenchisaurus fue un género de dinosaurios que estuvo en nuestro planeta durante el conocido periodo Jurásico, hace unos 156 millones de años. A este género se ha clasificado dentro del grupo de los dinosaurios saurópodos Mamenchisauridos. El Mamenchisaurus habría tenido un cuello muy similar al de los Diplodocus, siendo un cuello realmente ligero.
La longitud de su cuello era realmente larga y es la razón por la que pudo sobrevivir, al ser capaz de alcanzar más vegetación que otros dinosaurios herbívoros de menor tamaño. Deinocheirus. El Deinocheirus fue un género de dinosaurios de los más raros que han existido. Está clasificado dentro del grupo de los dinosaurios sauricios terópodos deinocheiridos. Tenía una joroba, un pico de pato y sobre todo unas grandes y afiladas garras que le servía para excavar en la tierra. Además de ello, tenía un gran apetito de carne, pero no era un depredador activo como se podría pensar, sino un carroñero. El Deinocheirus es considerado como uno de los dinosaurios del Cretácico que tenían las garras más grandes. Para que te hagas una idea, sus garras habrían medido nada menos que 3 metros. Kentrosaurus. El género Kentrosaurus es un género de dinosaurios ornitisquios estegosáuridos que vivió hace aproximadamente 150 millones de años, en el período Jurásico. El nombre del género Kentrosaurus viene a significar lagarto espinoso y puede entenderse por la gran cantidad de espinas óseas sobresalientes de su espalda. Debido a esta característica, es uno de los ejemplares dentro de los estegosáuridos, al igual que el famoso Stegosaurus, que puso nombre a este grupo. Pero con la diferencia de que el Kentrosaurus tuvo espinas, mientras que el Stegosaurus tenía grandes placas. Nodosaurus. El Nodosaurus era un dinosaurio acorazado que tenía placas dermales óseas que cubren la parte superior de su cuerpo. El significado de su nombre es lagarto nudoso y pudo haber tenido púas a lo largo de sus flancos. Tenía aproximadamente 4 a 6 metros de largo. Este dinosaurio tuvo que estar fuertemente blindado para sobrevivir a los ataques de los carnívoros de su época. Algunos de los depredadores de los Kenodasaurus tuvo que enfrentarse incluyen a Oblizodon, Torodon y el feroz Tyrannosaurus rex, todos ellos formidables depredadores que obligaban a que este dinosaurio estuviera lo mejor protegido posible. Astorodon. Astorodon es un nombre derivado de la combinación de la palabra griega aster, que se entiende como estrella, y odón, que se entiende como diente. El fósil fue encontrado en lo que hoy es el este de Estados Unidos. Se estima que los adultos midieron más de 9 metros, más o menos unos 30 pies de alto, y entre 15 a 18 metros de largo. Era herbívoro. Sus dientes aserrados conducen a que su dieta principal estaba basada en las hojas de los tallos gruesos, presentes en los más altos árboles. La paleontología de los dinosaurios es una disciplina más diversa y más global que nunca, con enormes beneficios para la ciencia. Los científicos también tienen un sentido más refinado de lo que realmente es una especie de dinosaurio. Los paleontólogos dieron en su día el nombre de iguanodón a fósiles que abarcaban decenas de millones de años. Las reevaluaciones muestran que ahora el iguanodón es en realidad una especie múltiple. Además, la tecnología está permitiendo a los científicos hacer descubrimientos asombrosos sobre los dinosaurios ya conocidos, como detalles sobre su piel escamosa, sus tractos digestivos y reproductivos, su estructura celular, sus manifestaciones sociales e incluso cómo algunos dinosaurios anidaban en las regiones polares. Los resultados combinados revelan lo diversos y extraños que eran realmente los animales prehistóricos. Ya sea que conocieras o no a estos dinosaurios, te recomiendo que le des me gusta y que compartas este video para que más gente los conozca. Hasta luego.